Bueno, esta semana, el día miércoles para ser precisos, en Francia, París, se llegó a un acuerdo. El gobierno argentino llega a un acuerdo justamente con el Club de París para pagar la deuda con este organismo. Una renegociación. Una renegociación, exactamente, donde, bueno, se proponen 5 años con diferentes cuotas y con un adelanto, digamos, parte de pago este año y el año que viene de un total de 1.250 millones de dólares. En una modalidad de pago que está sujeta también a pautas de inversión por parte de las empresas de esos países. Queríamos hablar con Alejandro Bodar, que es diputado porteño por el MST. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Hay una sensación que tenemos, ¿no? Que no sé por qué hay tanta algarabía y uno no se siente tan cómodo con esta algarabía de todos los sectores a partir de este acuerdo. ¿Por qué será, Alejandro? Si uno se fija, la gente que se pone contenta ya se puede llegar a dar una idea. Yo creo que todos los grupos empresarios y todos los sectores conservadores de la sociedad han aplaudido este acuerdo. Yo, para mí, la verdad que los argumentos que esboza el gobierno, yo ya los he escuchado en casi todos los gobiernos que tuvimos de la democracia para acá, y sin embargo el resultado ha sido que siempre pagamos y cada vez estamos peor. Esta deuda, en primer lugar, hay que decirlo con todas las letras, hasta lo tienen que reconocer el propio gobierno, es una deuda ilegal, porque surgió esencialmente en la dictadura, por compras de armas que nunca llegaron al país, a cambio de inversiones que nunca se hicieron. Es una de las estafas más de la dictadura, ¿no es cierto? Y después heredamos esta deuda, que después se fue sumando otros hechos, como por ejemplo el final de la convertibilidad con Cavallo, es otra de las partes que terminó engordando esta deuda. Es decir, es una deuda que yo personalmente creo que tenemos que dejar de pagar deuda hasta que no investiguemos con claridad qué deuda es legítima y qué ilegítima. Es que aquellos, por ejemplo, el licenciado Héctor Giuliano, si no me equivoco, Giuliano, que es especialista en el tema de la deuda. Lo conozco. Vi una charla que tuvieron el año pasado ustedes en una facultad, si no me equivoco, o Alejandro Olmos Gaona también, que son especialistas en la deuda, han intentado investigar, encontrar algún tipo de documento y demás, y no han podido lograr demasiado. No, lo que pasa es que se necesita formar una comisión que tenga apoyo estatal, porque como se hizo en Ecuador, por ejemplo, incluso que se convocó a especialistas. Yo creo que si se hiciera eso, se podría llegar a grueso modo a identificar qué es ilegal y qué es legal, y aparte de lo legal, cuántas veces se pagó ya. Pues yo personalmente creo que hemos pagado la parte legal 1.000.000 de veces, porque entre todo lo que hemos pagado de ilegal ya de deuda, yo la verdad creo que estamos, aparte yo creo que todavía la deuda, hay que saber que por ejemplo los 3 o 4 argumentos por los cuales esta deuda se paga, que son 10.000 millones de dólares, que se podrían hacer la cantidad de cosas para solucionar la gran desigualdad social en el país, son muy parecidos a los argumentos que nos dieron antes. Por ejemplo, que nos vamos a insertar en el mundo. Bueno, sí, aparece todo un campo semántico que tiene con la regularización de la economía, claro, insertarse en el mundo, abrir las puertas de las inversiones. Pero, por ejemplo, que van a venir inversiones, o sea, que nos van a permitir poder sacar más deuda. O sea, la deuda, nunca entra un peso de deuda de las que pedimos, porque son asientos contables que van en realidad a cancelar intereses de deudas anteriores. A ver si entendemos un poco. A ver, Argentina propone un pago de acá a 5 años y gracias a este acuerdo, no solamente va a haber inversiones, sino también va a poder pedir créditos a los mismos países a los cuales se les debe. ¿Verdad? Claro, porque, exactamente, por lo cual no nos van a dar dinero, sino va a ser un asiento contable de que nos dan un crédito por tanta plata que en realidad lo van a absorber los pagos de la deuda que debemos con ellos mismos. O sea, nunca entró un peso, pero sí va agrandando la deuda que tenemos hacia el futuro. O sea, yo el tema de que va a entrar capital por parte de préstamo es falso. Es falso porque no va a entrar un peso. Lo que sí es claro es que se nos van a ir 10.000 millones de dólares del país. De la riqueza del país se van, pero hacia acá no va a venir nada más que un asiento contable y vamos a tener más deuda que vamos a seguir pagando. Pero partamos de la base que la palabra desendeudamiento ya de por sí es una falsedad. Totalmente, porque nosotros debemos más que antes, primero, el primer punto. Lo que pasa que hay una falsedad que se alimenta desde el gobierno, que es cuál es la deuda en dólares y cuál es la deuda que tenemos en el mercado interno, es decir, cuál es deuda externa y cuál es deuda interna. Ellos dicen, nos desendeudamos pagando todo esto porque debemos un poco menos en dólares de lo que debíamos antes. Lo que no dicen es
porque han traspasado la deuda que teníamos en dólares a la caja de jubilación, Sí. al Banco Central, y por lo tanto hoy nosotros debemos más que antes, nada más que nosotros nos debemos a nosotros mismos y hemos desfinanciado absolutamente todos los recursos estatales. Claro, y Por eso- uno puede pensar, bueno, pero todo es el Estado en última instancia. No, El no gobierno- es pero el no, Estado, claro. son los jubilados, Totalmente. son la reserva de dinero del país, por lo tanto cada vez se desvaloriza más el peso y lo pagamos con inflación. Pues si Entonces, llegara a quebrar el imaginario, ¿no? Si llegara a quebrar el ANSES, o si llegara a quebrar el Banco Central o el Banco Nación, que también le han pedido prestado, sería un escándalo, sería un sí, tremendo, una aunque catástrofe. seguramente no va a quebrar, pero lo que va a pasar es que nunca va a tener 82% los jubilados, por Ujú. ejemplo. Y entonces el 80% de los jubilados los tenemos con 2.700 pesos, que es lo que cobran actualmente, el Ujú. 80% de nuestros jubilados. O sea, yo creo que acá la deuda externa es un pacto de coloniaje. Pagar la deuda, regularizar la situación con estos buitres, es lo que nos ata a no despegar nunca como nación libre e independiente. No es casual que Estados Unidos despegó a partir de dejar de pagarle la deuda colonial que tenía con Inglaterra, porque es un acto de soberanía, porque esta deuda no es como la deuda que tiene el trabajador con el almacenero o con el hermano o con el banco para la casa, no es ese tipo de deuda. Esta deuda es una estafa desde el principio, arrancó toda la deuda porque se estatizó los que eran deudas privadas de los grandes grupos económicos, y a partir de ahí empezamos a quedar empernados con una deuda que nunca fue nuestra, que nunca le benefició al país, que nunca terminó derramando nada para el pueblo, sino que todo lo contrario. Es increíble Nosotros- cómo vuelven a aparecer algunos nombres, ¿no? Domingo Cavallo fue el ideólogo, digamos, de esta estatización de la deuda privada. En el 92 hace un nuevo arreglo con el Club de París. Y hoy vi en una nota en el diario La Nación, donde también el periodista cita a Domingo Cavallo, que está de acuerdo justamente y apoya esta Seguro, negociación. y seguro todos los grupos económicos del país, porque en realidad el famoso relacionamiento con el mundo y las inversiones no es que son inversiones que van a venir para solucionar algunos de los problemas, es que todos los grandes grupos económicos del país que ya ven cómo se puede emprender en las inversiones tipo Chevron, que lo que van a hacer es llevarse recursos naturales y riquezas del país hacia afuera, porque nosotros de una vez por todas lo que tenemos que hacer, ¿por qué en vez de pedir que vengan inversiones no usamos los 10.000 millones de dólares que estamos regalando para empezar a poner en pie la industria nacional? ¿Por qué no utilizamos los 10.000 que le pagamos al FMI hace unos años para desarrollar la industria nacional? ¿Por qué seguimos pagando? El año pasado se pagó en intereses de deuda 16.000 millones de dólares y este año se van a pagar aparte 12.000 millones de dólares, porque los intereses todos los años nos sacan una fuente fundamental de nuestra ganancia. No hay forma de crecer sin dejar de pagar. Es lo opuesto que nos dice Kicillof. Mientras más pagamos, menos crece el país. Nosotros, el acto de independencia fundamental es romper estos pactos, dejar de seguir pagando esta estafa y invertir el dinero que hoy se va afuera por estos pagos en recuperar lo nuestro. Si nosotros hiciéramos eso, empezaríamos a despegar. No hay ningún país que salió adelante sin dejar de seguir con estos pactos de coloniaje. O sea, lo que nos están diciendo el gobierno con un discurso florido, Sí. que puede llegar a que algún incauto, ¿no es cierto?, se confunda. No, yo de por ejemplo, buena fe, hoy de buena charlando fe. con un compañero me decía, bueno, pero es lo que pueden hacer, ¿qué quiere? Que no se pague. Es que Y, sí, o sea, entonces hay una idea un poco quizás ingenua de decir, bueno, es lo mejor que puede hacer este gobierno, ¿qué querés? Es lo que se pudo es conseguir. que yo creo que Hay una estamos idea de terminando resignación, como ¿no? lo peor, lamentablemente, porque yo creo que se está terminando con una serie de medidas que nos retrotraen a lo peor de nuestra historia, lamentablemente, porque hay otra salida, que es la salida de decir: somos soberanos, no se paga más un peso, armamos una comisión investigadora, todo el Estado se pone a disposición, se trae personalidades internacionales, a grosso modo se va a poder demostrar que pagamos 20 veces la parte lícita y que el grueso son estafas. Esta particular, hasta ellos han reconocido que es estafa, porque hasta Kicillof lo dijo apenas llegó al país. Sin embargo, pagamos esto y de una vez por todas tomar una medida soberana, porque nosotros no necesitamos que haya capitales que vengan, necesitamos que no se vayan nuestros capitales afuera para poder progresar como país, porque el capital que viene acá viene a hacerse la América con nuestros recursos y se lleva todo hacia allá. Nosotros somos una sociedad esencialmente pastoril todavía,
porque en ningún momento nos independizamos. Lo único que quiere el imperio de nosotros son nuestras materias primas y no quiere que desarrollemos nuestra industria, que desarrollemos la potencialidad que podríamos tener. Estas cosas porque competiríamos con ellos y ya no nos harían falta. Nos meten estos pactos de coloniaje para que permanentemente terminemos todas nuestras riquezas dándosela en concepto de pago colonial con la deuda, además de lo que ya hicimos con las privatizaciones, y por eso el país no despega. Vamos a despegar cuando rompamos con todo esto, y es una medida de independencia nacional como la que se hizo hace 200 años. Lamentablemente necesitamos una segunda independencia. ¿Esto se puede hacer o no? Sí se puede hacer. El pueblo apoyaría medidas de este tipo. El pueblo, lo que pasa, está resignado porque ves, nuestros gobernantes, hasta los que tienen un discurso que arrancó siendo un discurso nacional de unirnos a la patria grande latinoamericana, terminan haciendo un poco lo mismo. Por eso el pueblo se resigna, porque no ve gobernantes que los llamen realmente a poner en pie el país, a tomar medidas de coraje realmente antiimperialistas. ¿Y cuáles serían las consecuencias a corto plazo de este plan de pagos que se acordó para la sociedad argentina, digamos, ¿no? Más allá yo creo que va a ser la de seguir dilapidando nuestros recursos, menos dinero para los problemas sociales, más medidas de ajuste para los incrementos que tendrá la deuda y más retraso desde el punto de vista del despegue del país, lamentablemente. O sea, en términos generales, un poco peor de lo que estábamos ayer. ¿Esto lo tiene que aprobar el Congreso, Alejandro? No, la negociación ya está, se negoció de una forma porque ya estaba autorizado el gobierno a encarar esta negociación. Tienen que aprobarlo los países ahora, los representantes de los países, como para ver si se dan rosca o no. Sí, pero hay mayorías que ya establecidas como para garantizar que esto se va a dar. No, porque queda lo de los fondos buitres en Estados Unidos todavía. Esto siendo precedente. Exactamente, pero se va a ir hacia avanzar un acuerdo con los fondos buitres. Acá la línea es, nosotros volvemos a insertarnos en el mundo, o sea, volvemos a lo que teóricamente nos habíamos ido. Yo creo que nunca nos habíamos ido, pero tampoco habíamos vuelto exactamente a como estábamos antes. Estas medidas nos retrotraen para atrás y empieza un ciclo nuevo, ¿no es cierto?, donde va a haber más sacrificio del pueblo para enriquecer a los mismos zánganos mundiales de siempre. Estamos hablando con Alejandro Godard, que es diputado porteño en la legislatura por el Movimiento Socialista de los Trabajadores.